Jamás imaginamos que el dinero pudiera acabarse, ni siquiera en los peores días, confesó Victoria Beckham con una sinceridad que pocos esperaban de alguien que había sido símbolo de lujo, glamour y éxito absoluto durante más de 2 décadas. Aquella frase, pronunciada en una entrevista reciente junto a su marido David, cayó como un jarro de agua fría sobre quienes habían seguido la vida de la pareja más mediática del Reino Unido. Era la primera vez que hablaban abiertamente de lo que ellos mismos calificaron como su crisis económica, una palabra que hasta hacía poco parecía impensable en el universo Beckham. Victoria, vestida con sobriedad y sin los habituales accesorios ostentosos que solían acompañarla, miraba a David con una mezcla de nostalgia y complicidad. El despilfarro era alucinante, añadió él, con esa voz pausada y serena que tantas veces había escuchado el mundo, pero que ahora parecía cargada de algo más: cansancio, tal vez culpa, o simplemente la madurez que llega cuando uno comprende que los excesos siempre pasan factura. Durante años, los Beckham representaron el epítome del éxito moderno: un matrimonio perfecto, una familia fotogénica, casas majestuosas en Londres, Los Ángeles y Cotswolds, coches de lujo, fiestas exclusivas y una lista interminable de colaboraciones y marcas personales. Eran, como solía decir la prensa británica, una empresa familiar millonaria. Pero tras esa fachada reluciente, las grietas comenzaron a aparecer mucho antes de que nadie lo sospechara. David recordó el momento exacto en que empezó a intuir que algo no iba bien. Fue hace unos 3 años, durante la pandemia. Estábamos en nuestra casa de campo y, por primera vez en mucho tiempo, nos sentamos a revisar nuestras finanzas sin un ejército de contables alrededor. Nos dimos cuenta de que el dinero no fluía como antes, que muchos contratos se habían detenido y que los gastos seguían siendo los mismos o incluso mayores. Fue un golpe de realidad. Victoria asintió en silencio mientras el entrevistador intentaba procesar la confesión. Aquella mujer que había construido un imperio de moda valorado en decenas de millones de libras parecía ahora más vulnerable que nunca. Durante años, pensé que el éxito era acumular más y más. Cada colección tenía que ser más grande, más cara, más exclusiva. Pero no veía lo que estaba ocurriendo, que gastábamos más de lo que ganábamos, que mis ambiciones creativas superaban los límites de lo sostenible. El matrimonio, que siempre había sido hábil gestionando su imagen pública, había guardado este secreto con celo. Pero las señales estaban ahí: las pérdidas anuales de la marca Victoria Beckham, los rumores sobre deudas crecientes, los recortes silenciosos de personal en sus empresas. David, que había invertido buena parte de sus ganancias en negocios relacionados con el fútbol y la moda, también sufrió reveses. Algunas inversiones internacionales no salieron como esperaban y los ingresos publicitarios, antaño millonarios, ya no eran los mismos. Vivimos como si el dinero no tuviera fin. Organizábamos fiestas con cientos de invitados, alquilábamos aviones privados sin pensarlo 2 veces, cambiábamos de coche como quien cambia de camisa, reconoció David, con una sonrisa amarga. Era una manera de decirnos a nosotros mismos que seguíamos siendo los de antes, los intocables. Pero la verdad es que nadie lo es. Victoria intervino entonces con un tono más emocional. Había una especie de burbuja, una ilusión de eternidad. Cuando eres joven y famoso, crees que el éxito es un estado permanente. Pero no lo es. El mundo cambia, las tendencias cambian, la gente cambia. Y si no sabes adaptarte, te quedas atrás. A medida que la entrevista avanzaba, la conversación se volvió más íntima, más humana. David habló de las noches en vela revisando extractos bancarios, de los silencios tensos durante las cenas, de las discusiones por gastos que antes les parecían insignificantes. Recuerdo una vez que discutimos por un sofá, contó entre risas nerviosas. Era de diseño italiano, costaba una fortuna y yo no entendía por qué lo necesitábamos. Pero Victoria insistía en que era una inversión para la casa. Hoy miro atrás y pienso, ¿cuántas veces habremos dicho eso? Es una inversión. Era la excusa perfecta para cualquier capricho.
Victoria, sin apartar la vista de su marido, asintió. Sí, gastábamos sin pensar. Yo podía comprar un abrigo de 10.000 libras y justificarlo diciendo que era para una aparición pública. Lo cierto es que, en ese momento, todos a nuestro alrededor hacían lo mismo. La diferencia es que nosotros creíamos que estábamos por encima de las consecuencias. La confesión de la ex Spice Girl sorprendió a todos los presentes. Durante años había sido vista como una mujer de acero, disciplinada, imperturbable. Pero ahora hablaba con una sinceridad que desarmaba. Me sentí culpable cuando entendí que nuestra forma de vida era insostenible. No solo por el dinero, sino porque transmitíamos una imagen falsa incluso a nuestros hijos. Les hacíamos creer que la abundancia era natural, que siempre habría más. David añadió con un tono reflexivo: los niños crecieron rodeados de lujos, pero también de mucho trabajo. Siempre intentamos enseñarles que todo lo que tenemos fue fruto del esfuerzo. Sin embargo, cuando uno vive rodeado de excesos, es difícil separar la realidad de la fantasía. El punto de inflexión, según contaron, llegó cuando la marca de moda de Victoria empezó a registrar pérdidas importantes año tras año. Yo me negaba a aceptarlo, reconoció ella. Pensaba que era algo temporal, que bastaba una buena colección para recuperarnos. Pero las cifras eran implacables. David, más pragmático, intentó intervenir en aquel momento. Le dije que quizás era hora de reducir, de repensar el modelo, pero Victoria es una perfeccionista. No quería renunciar a su visión. Y tenía razón en parte, añadió ella sonriendo. Pero David también la tenía. Necesitábamos frenar, mirar el panorama completo. Habíamos construido una marca global, pero sin una estrategia real de sostenibilidad. Era todo imagen, glamour, desfiles espectaculares y poco margen de beneficio. El matrimonio decidió entonces dar un paso atrás. Vendieron algunas propiedades, redujeron personal y renegociaron contratos. Fue doloroso, pero necesario, explicó David. Recuerdo el día en que vendimos la casa de Los Ángeles. Fue como cerrar un capítulo. Allí habíamos vivido años felices, pero mantenerla era una locura. Era una casa que apenas usábamos y costaba una fortuna al año. Victoria añadió: lloré aquel día. No por la casa en sí, sino por lo que representaba. Era el símbolo de nuestra época dorada, de cuando todo parecía posible. Pero también era una carga. Una que ya no queríamos llevar. El relato de los Beckham se convirtió entonces en una reflexión sobre el precio del éxito y la trampa del lujo. El dinero te da libertad, pero también puede encarcelarte si no sabes usarlo, reflexionó David. Nos dimos cuenta de que el lujo no está en tener más, sino en tener paz. En poder dormir tranquilos sabiendo que no estamos gastando más de lo que tenemos. Victoria sonrió con complicidad. Antes mi felicidad dependía de un bolso nuevo o de un desfile exitoso. Ahora depende de si puedo desayunar tranquila con mis hijos, sin pensar en el próximo compromiso o la próxima factura. Durante aquella conversación hubo momentos de risa, pero también de silencio. Momentos en los que ambos se miraban y parecía que el pasado se desplegaba ante ellos, con todas sus luces y sombras. No fue solo una crisis económica, confesó Victoria en un susurro. Fue una crisis de identidad. Nos dimos cuenta de que habíamos vivido para mantener una imagen, no para disfrutar de la vida real. David la tomó de la mano y continuó: hubo momentos en los que temí que esa presión nos separara. Pero fue justo lo contrario. Nos unió más. Empezamos a tomar decisiones juntos, a escucharnos de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, dejamos de ser una marca y volvimos a ser una pareja. El entrevistador, visiblemente emocionado, preguntó si habían sentido vergüenza al admitir públicamente sus errores. Victoria fue tajante: sí,
Por supuesto. Pero también liberación. Nadie quiere mostrar debilidad, y menos cuando el mundo te ha puesto en un pedestal. Pero el éxito sin humildad no vale nada. David añadió: yo crecí en una familia trabajadora. Mis padres me enseñaron a ahorrar, a valorar cada libra. En algún momento olvidé esas lecciones. Tal vez porque el éxito llegó demasiado pronto y demasiado fuerte. Pero ahora intento volver a esos valores. El relato de los Beckham no era solo una confesión de sus excesos, sino también una advertencia para otros. Vivimos en una era de apariencias, reflexionó Victoria. Las redes sociales nos empujan a mostrar una vida perfecta, pero nadie enseña las facturas, las deudas, las noches de insomnio. Todo el mundo quiere parecer rico, aunque no lo sea. David asintió. Y cuando eres famoso, esa presión se multiplica. No solo por ti, sino por quienes dependen de tu imagen. Es un círculo vicioso del que cuesta salir. Pero nosotros lo hicimos, y ahora entendemos lo que realmente importa. La pareja relató cómo empezaron a cambiar sus hábitos. Menos viajes innecesarios, más tiempo en casa, inversiones más sensatas. Vendimos coches, redujimos empleados, dejamos de alquilar aviones privados. Fue casi terapéutico, explicó David. Y no lo hicimos solo por el dinero, sino por recuperar el control. Victoria agregó que incluso su manera de diseñar cambió. Ahora apuesto por colecciones más sostenibles, más realistas. Ya no me interesa deslumbrar, sino crear algo auténtico. Lo mismo en mi vida personal. Antes todo era apariencias, ahora busco serenidad. Ambos coinciden en que la crisis, lejos de destruirlos, los transformó. Aprendimos a valorar lo esencial, dijo David. A cocinar en casa, a caminar juntos sin paparazzi, a disfrutar del silencio. Puede sonar trivial, pero para nosotros era casi revolucionario. Victoria miró al entrevistador y concluyó: durante años, la gente nos veía como un cuento de hadas moderno. Pero los cuentos también tienen monstruos. Los nuestros fueron la vanidad y el exceso. Hoy los enfrentamos con humildad. La conversación, que duró casi 2 horas, dejó a todos con la sensación de haber presenciado algo más que una entrevista. Era una confesión sincera, un acto de redención pública. Los Beckham, aquellos íconos intocables, se mostraban ahora humanos, vulnerables, conscientes de sus errores. Si algo hemos aprendido, dijo David al final, es que el dinero no te define. Lo que te define es cómo te levantas cuando las cosas se tambalean. Victoria añadió, con una sonrisa serena, y también cómo aprendes a vivir con menos, pero con más verdad. El eco de esas palabras resonó durante mucho tiempo. En las redes, en los titulares, en los debates sobre las celebridades y su desconexión con la realidad. Pero, por primera vez, la narrativa no giraba en torno al lujo o al glamour, sino a la vulnerabilidad. Y eso, quizás, era lo más poderoso de todo. Con el paso de los meses, la pareja comenzó a implementar cambios reales en su vida cotidiana. Victoria cerró algunas líneas de productos que ya no eran rentables, concentrándose en la calidad más que en la cantidad. David, por su parte, se implicó más en proyectos solidarios y en su papel como mentor de jóvenes deportistas. Quiero transmitirles que el éxito no se mide en coches o relojes, sino en cómo usas tu influencia para mejorar algo más grande que tú mismo, explicó. En casa, los Beckham se reencontraron como familia. Las cenas se convirtieron en nuestro ritual sagrado, contó Victoria. Sin móviles, sin distracciones. Simplemente hablar, reírnos, recordar quiénes somos. Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper también notaron el cambio. Nuestros hijos fueron los primeros en hacernos ver que habíamos perdido el equilibrio, confesó David. Un día, Brooklyn me dijo: «Papá, no necesitamos tanto». Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier titular.
Victoria sonrió al recordar ese momento. Fue como si nuestros propios hijos nos devolvieran a la realidad. A veces, los adultos somos los que más necesitamos aprender. Hoy, los Beckham viven con menos ostentación y más propósito. Siguen siendo ricos, por supuesto, pero ya no buscan demostrarlo. Lo irónico, bromeó David, es que ahora que hemos aprendido a gastar con cabeza, dormimos mejor que nunca. Victoria concluyó con una reflexión que podría servir de epílogo para toda su historia. Durante años creí que el lujo era tenerlo todo. Hoy creo que el verdadero lujo es no necesitarlo. Esa frase, sencilla pero contundente, resume la evolución de una pareja que, tras conquistar el mundo, tuvo que aprender la lección más difícil de todas, que incluso los imperios pueden tambalearse si se construyen sobre el ego. Pero cuando el amor, la humildad y la conciencia toman el relevo, lo que emerge no es una ruina, sino una nueva oportunidad. Y así, entre confesiones y miradas cómplices, Victoria y David Beckham dejaron claro que su historia no es la de un declive, sino la de una transformación. Porque al final, incluso las estrellas más brillantes necesitan apagar sus luces para redescubrirse a sí mismas en la oscuridad. Aquella entrevista marcó un antes y un después no solo en la imagen pública de los Beckham, sino también en su relación con los medios y con su propio entorno. Las reacciones fueron inmediatas. Millones de personas, desde fans hasta economistas, opinaron sobre la confesión de la pareja. Algunos aplaudieron su sinceridad, otros los criticaron por hablar de crisis desde el privilegio. Pero lo que nadie pudo negar fue que algo había cambiado. David, acostumbrado a controlar el relato mediático desde sus días en el Manchester United, entendió que la única manera de sobrevivir a la tormenta era a través de la transparencia. Durante años quisimos mantener la perfección, esa imagen de familia ideal que todo el mundo esperaba ver. Pero la perfección no existe, y mantenerla cuesta más de lo que la gente imagina, dijo poco después en un documental que Netflix estaba preparando sobre su vida. En ese proyecto, que mostraba un lado más íntimo y menos filtrado del exfutbolista, se incluyó material inédito, discusiones domésticas sobre dinero, escenas cotidianas en las que los Beckham intentaban reajustar su estilo de vida. En una de las secuencias más comentadas, se ve a Victoria en su estudio, revisando telas y presupuestos, mientras comenta con resignación: «Ya no puedo permitirme cometer errores. Cada fallo cuesta demasiado». Esa frase se convirtió en titular en todos los tabloides. Y sin embargo, más que una queja, sonaba a declaración de madurez. La mujer que una vez fue apodada Posh Spice había comprendido el valor de la contención, un concepto que durante años había despreciado. David, por su parte, comenzó a involucrarse en proyectos que tuvieran un impacto real. Dejó de lado algunas inversiones poco rentables y se centró en apoyar fundaciones benéficas, especialmente las relacionadas con la infancia y el deporte base. Quería volver a conectar con el chico que era antes de todo esto, con ese niño que soñaba con ser futbolista, no empresario ni icono. La prensa, que durante mucho tiempo había disfrutado amplificando cada rumor o extravagancia del matrimonio, pareció también suavizar su tono. Había un reconocimiento tácito. Detrás de las marcas, los contratos y los flashes, había dos personas que habían cometido los mismos errores que cualquier otra pareja. Solo que los suyos se habían cometido a la vista de millones. Uno de los episodios más simbólicos de esta nueva etapa ocurrió en una subasta benéfica celebrada en Londres. Victoria donó varios de sus icónicos vestidos de gala, algunos de los cuales habían sido portada de revistas o lucidos en alfombras rojas memorables. «Fue duro desprenderme de ellos», confesó. «Cada uno representaba un momento importante de mi carrera. Pero también eran un recordatorio de esa época de exceso. Necesitaba cerrar ese ciclo». Los fondos recaudados se destinaron a organizaciones que apoyaban a mujeres emprendedoras. «Es una manera de devolver lo que tanto tiempo di por sentado», explicó Victoria, mientras David la observaba con orgullo desde el público. Aquella escena, captada por todas las cámaras,
simbolizaba algo más grande que una simple donación, era una purga emocional. En privado, la transformación fue igual de profunda. Los Beckham redescubrieron el valor de la sencillez. Pasaron más tiempo en su casa de campo, lejos del bullicio de Londres. Nos levantamos temprano, hacemos ejercicio, cocinamos juntos. Antes, ese tipo de cosas nos parecían aburridas. Hoy son nuestro refugio, comentó David en otra entrevista. Victoria también empezó a desconectarse del circuito social que antes la definía. Hubo un momento en que todo giraba en torno a los eventos, los desfiles, las fiestas. Pero entendí que no necesitaba estar en todas partes para ser relevante. A veces, el silencio también comunica. A medida que la conversación pública en torno a ellos cambiaba, el público empezó a ver a la pareja con otros ojos. Los Beckham ya no eran el matrimonio dorado que vivía en una burbuja de lujo, sino un ejemplo de resiliencia y evolución. En cierto modo, su historia reflejaba la de muchos otros que, tras años de éxito, se ven obligados a reinventarse. Creo que nuestra generación fue educada para creer que el éxito era una línea recta ascendente, reflexionó Victoria. Pero en realidad es una montaña rusa. A veces estás arriba, otras abajo, y la clave es no perderte en el viaje. David, con esa serenidad que siempre lo caracterizó en el campo, añadió: «Yo aprendí que las derrotas enseñan más que las victorias. Y esto, aunque no fue una derrota como tal, sí fue una lección». En los meses siguientes, el cambio de los Beckham se hizo más evidente incluso en su forma de presentarse públicamente. Sus redes sociales, antes saturadas de imágenes lujosas y producidas, comenzaron a mostrar momentos más naturales. David preparando el desayuno, Victoria trabajando sin maquillaje, Harper jugando con sus perros. Esa autenticidad, lejos de restarles glamour, los volvió más cercanos. La marca Victoria Beckham también vivió una transformación radical. Las colecciones se simplificaron, los precios se ajustaron y la firma adoptó un enfoque más ecológico y ético. «Quiero que la moda tenga propósito, no solo estética», dijo en la presentación de su nueva línea. El público respondió positivamente. Las ventas, que habían caído durante años, empezaron a recuperarse lentamente. Mientras tanto, David se convirtió en un rostro habitual en campañas solidarias y en conferencias sobre educación financiera para deportistas jóvenes. «Nadie te enseña a manejar la fama ni el dinero», afirmó. «Yo tuve que aprender a base de errores, y si puedo evitar que otros los cometan, habré hecho algo bien». Su sinceridad generó respeto. Incluso aquellos que durante años los habían criticado por su ostentación reconocieron su valentía al exponer su fragilidad. La pareja, lejos de esconder su pasado, lo asumió como parte de su historia. «No podemos borrar lo que fuimos», dijo Victoria. «Pero sí podemos decidir quiénes queremos ser ahora». Uno de los momentos más emotivos llegó cuando celebraron su aniversario de boda. En lugar de una fiesta fastuosa, organizaron una cena íntima en casa con sus hijos y algunos amigos cercanos. «Nos dimos cuenta de que lo importante no era la magnitud del evento, sino las personas con las que lo compartes», relató David. Durante la velada, Harper tocó una pequeña canción al piano, y Victoria, visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas. «Fue el mejor regalo posible», dijo. «Nada comprado podría superar eso». Esa noche, David brindó con un discurso que luego se volvió viral. «Hace 20 años creíamos que lo teníamos todo. Hoy, con menos, nos sentimos más ricos que nunca». La frase se convirtió en un mantra para muchos de sus seguidores, un recordatorio de que incluso en un mundo donde la imagen lo domina todo, la autenticidad sigue siendo el valor más escaso y más buscado. Con el paso del tiempo, los Beckham se consolidaron como un ejemplo de reinvención. La prensa británica, que antes los había ridiculizado por su ostentación, ahora los elogiaba por su madurez. «De íconos del exceso a símbolos de reflexión», tituló el Daily Telegraph.
Pero lo más importante, como reconocieron ellos mismos, no fue la rehabilitación mediática, sino la personal. Aprendimos a reírnos de nuestros errores, a no tomarnos tan en serio, explicó Victoria. La vida es demasiado corta para medirla en cifras. David añadió, ya no queremos impresionar a nadie. Solo queremos ser felices, y eso no se compra. Aquel proceso de cambio, aunque público, tuvo también un impacto privado profundo. Nos conocimos siendo casi adolescentes, recordó Victoria. Hemos crecido juntos, cometido errores juntos y ahora estamos aprendiendo juntos a vivir con más calma. Eso es lo que nos mantiene unidos. David la miró y añadió con ternura, al final, no importa cuánto dinero tengas o pierdas. Lo único que no puedes permitirte perder es el amor. Aquella frase cerró el círculo. Los Beckham, los mismos que durante años habían sido caricaturizados como símbolos del exceso, se habían convertido en portavoces de una verdad universal. El valor real no está en lo que se tiene, sino en lo que se conserva. Y aunque el mundo lo seguirá observando, juzgando o idealizando, ellos parecen haber encontrado su equilibrio. Ya no necesitan demostrar nada. Su historia, con todas sus luces y sombras, habla por sí sola. La de dos personas que tocaron el cielo, se perdieron entre las nubes del lujo y supieron volver a tierra antes de que fuera demasiado tarde. Quizás por eso, cuando Victoria fue preguntada meses después si se arrepentía de algo, respondió sin dudar, sí, de haber tardado tanto en entender lo que realmente importa. Pero ahora lo sé. Y eso, para mí, no tiene precio. David, que estaba a su lado, sonrió y le dio la mano. El despilfarro era alucinante, repitió con ironía, recordando aquella frase que lo empezó todo. Pero el aprendizaje, también. Y así, entre risas y complicidad, los Beckham cerraron un capítulo doloroso de su vida para abrir otro, más sereno, más auténtico, más humano. Un capítulo donde el brillo ya no viene del oro ni de los focos, sino de la luz que se enciende cuando uno se reconcilia consigo mismo y con lo que realmente tiene valor.